María Laura una introducción al estilo moderador. Vamos a destacar la Liga Agraria y cuán importante fue para la historia del país, sobre todo el nordeste del país y del Chaco. La Liga Agraria fue un movimiento de campesinos y productores rurales que se produjo en la región nordeste de Argentina en la década de 1970. El movimiento surgió y tuvo su epicentro en la provincia del Chaco en torno a la producción de algodón, pero también tuvo importancia en la provincia de Misiones, Corrientes, Formosa y norte de Santa Fe. La Liga Agraria organizaron a los trabajadores pequeños productores rurales con el fin de enfrentar a las grandes empresas y latifundios que controlaban el ciclo económico de productos agrícolas extrapampeanos como el algodón, el tabaco, la yerba mate y el té. El movimiento movilizó a unas 20.000 familias y 54.000 jóvenes. Entre sus dirigentes se destacó Osvaldo Lobein, secretario general de la Liga Agraria, que tiene un detalle muy interesante y si no se me va a pasar a mí. Vino la dictadura de Lanuse cuando era presidente por la dictadura militar, en presidencial lo que es Sáenz Peña, y este muchachito en aquel entonces, le calculo que era un muchachito, le echó un escupitajo histórico, digamos, pero ahí estaba. Estábamos en dictadura, ¿no? Antes del regreso del peronismo al poder, ¿no? Se animaban a hacer esas cosas. Osvaldo Lobein nació en el Chaco y se forjó políticamente en la Juventud Agraria Cooperativista Ducal, Unión de Cooperativas Algodoneras Limitadas, por los años 60. Un cooperativismo agrario que tenía una visión amplia de lo que era pequeño y mediano chacarero, y más allá de la necesidad de transformar el algodón, su principal producción, ya no es un commodity a ser exportado en bruto a la hilandería del conurbano, sino en la materia prima de hilanderías chaqueñas, telares chaqueños y confecciones chaqueñas, ocupando mano de obra chaqueña que no se viera obligada a ser exportada a la periferia de las grandes ciudades como mano de obra para lo mismo, pero lejos de sus raíces y su cultura. La tierra y el arraigo en ella de las nuevas generaciones de jóvenes chacareros también entonces eran preocupación y ya se avisoraba más allá del horizonte en esas tierras que los jóvenes chaqueños necesitaban para arraigar sus familias, estaban en la mira de otros intereses. En la Liga Agraria fue tal vez uno de sus más notorios emergentes, perseguido obviamente en época de la dictadura de Lanuse, también estuvo en la mira de la siniestra AAA, llegado el golpe de 1976, el vivir al monte, la clandestinidad y el exilio. Ya en 1982, clandestinamente, en el país se volvió a dedicar a seguir organizando, mejor dicho, reorganizando lo que se había perdido. En el 83 fue el preso político del alfonsinismo. Fue subsecretario de Agricultura Familiar de la provincia del Chaco en el 2008. Señores, con todos ustedes, una parte de la historia del país, Osvaldo Quique Lobein. Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. La verdad que es un tema recurrente, si bien son acontecimientos que han ocurrido hace más de 40 años, cada tanto vuelven, ¿no es cierto?, a reflotar en los recuerdos para algunos, en la necesidad de la investigación para otros, ¿no es cierto?, en la búsqueda permanente que tenemos para encontrar un camino del presente para el futuro, ¿no es cierto? Miramos hacia atrás, pero para encontrar explicaciones a las cosas, para obtener enseñanzas a veces, y muchas veces también para revisar los errores que se cometieron y tratar de no volverlos a cometer, ¿no? Esta es un poco la dinámica que generalmente tenemos. Ahora, este tema de las ligas agrarias, ¿por qué están? Muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante fue? ¿Por qué tanto interés? Muchas veces en personas jóvenes como ustedes, se han hecho trabajos de investigación en grupos estudiantiles, acá en la provincia,
a nivel nacional, en otros lugares también. Chicos de los colegios que tienen que preparar sus tesis eligen este tema para trabajarlo. Es decir, que son acontecimientos que marcan de alguna manera un hito en la historia de los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno comienza a valorarlo a lo mejor de otra manera, y muchas veces los que fuimos parte integrante de esos movimientos, de esos acontecimientos, no somos los más indicados para analizarlo, ¿no es cierto? Porque lógicamente a veces uno, por ser parte, pierde la objetividad. Pero de cualquier manera pensamos, siempre lo charlamos con Remo, con Irmina, con otros compañeros que formaron parte de esa historia, tenemos también nosotros un deber de transmitir esas experiencias, de contar los hechos, ¿no es cierto?, sencillamente como fueron, para que otros hagan los análisis sociológicos, políticos que quieran hacer, ¿no es cierto? Pero volviendo un poquito a la pregunta inicial, ¿por qué las ligas agrarias tan importantes? Habría que ubicarse un poquito cómo era el Chaco y cómo era el campo en general en esos años, hace ya más de 40 años, ¿no es cierto? Estamos hablando de la década del 70, principios de la fines de la década del 60 y principios de la década del 70, ¿verdad? De manera que ya han pasado más de 40 años. Y bueno, estamos hablando de un movimiento que surgió de la entraña misma de la tierra y del centro neurálgico de la economía de una región. Es aquí donde me parece que radica la explicación principal, ¿no es cierto? ¿Por qué eran tan importantes? Porque el campesinado era importante. Perdón, me interrumpo para darle la bienvenida acá al matrimonio Piccoli, que me tomé el atrevimiento de invitarlo. Se conocen, ¿no? Remo y Mina. Bueno, el amigo Piccoli es hermano de Carlos Servando Piccoli, uno de los compañeros nuestros, entrañable amigo y compañero, que fue asesinado por la dictadura militar en el año 79 en la provincia del Chaco, ¿no es cierto? Fue una de las importantes bajas que hemos tenido en aquellos años de plomo que tuvo que vivir la Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, ellos permanentemente están comprometidos con toda esta temática y han trabajado este tema también muchas veces en el ámbito estudiantil, etcétera, ¿no? Así que los invité para que compartan con nosotros esta jornada, ¿no? Volviendo un poquito al tema, decía yo que la importancia de las ligas radica en la importancia que tenía la economía agraria para nuestras provincias en esa época. Y para centrarnos un poquito en lo que fue el Chaco de aquella época, era un Chaco algodonero, la principal producción era el algodón se cosechaba manualmente, de manera tal que año a año necesitaba ocupar una gran cantidad de mano de obra, ¿no es cierto? O sea, que daba trabajo a mucha gente. La cosecha duraba mucho más tiempo que ahora, porque con las tecnologías se fueron generando variedades, ¿no es cierto?, de más corto ciclo, etcétera, pero
La campaña algodonera en aquellos años comenzaba con la carpida, apenas el algodón nacía en las chacras, ¿no es cierto? Había que carpirlo. Allá por el mes de septiembre, a veces agosto, ya comenzaban las carpidas. Eso duraba hasta el mes de enero, las carpidas en los algodonales. A partir de ahí, en febrero, comenzaba la cosecha de los primeros capullos. Y a un mismo lote se le daba varias manos, 4 o 5 manos, o sea, 4 o 5 veces que había que repasar para cosechar los capullos que se iban abriendo. Y la cosecha duraba hasta el mes de julio, ¿no es cierto? Con las heladas mataba la planta y entonces los capullos quedaban ahí, las últimas bochas se iban abriendo en los algodonales ya pelados, ¿no es cierto?, de hoja. Y se cosechaban los últimos capullos. Así que prácticamente teníamos 2/3 del año una gran cantidad de mano de obra diseminada en los campos del Chaco, ¿no es cierto? Y la distribución poblacional era muy distinta a la de hoy también, ¿no es cierto? Nuestros pueblos cabecera, como era Machagay, Quitilipi, Presencia de la Plaza, Saspeña mismo. Bueno, ya Saspeña tenía una fisonomía de ciudad, ¿no es cierto? Pero estos eran pueblos, ¿verdad? Que es más, en la época de la cosecha, los acontecimientos sociales más importantes estaban en el campo. La gente del pueblo se iba a los bailes al campo. Los domingos se iban a los campeonatos de fútbol al campo, en las colonias, en el ámbito de las escuelas rurales se hacían esos acontecimientos. Nosotros veníamos de la colonia al pueblo y en varias oportunidades cuando nos agarraba la lluvia acá y no podíamos volver, nos íbamos caminando. Nosotros vivíamos a 50 kilómetros de acá. No nos quedábamos un fin de semana en el pueblo, pero ni por casualidad. Y bueno, hoy es exactamente al revés. La vida social, los acontecimientos, todo están concentrados en los pueblos. El campo, de alguna manera, fue perdiendo ese protagonismo, ¿no es cierto? Entonces, la importancia radica ahí. La economía del Chaco dependía fundamentalmente de la producción algodonera. Por eso es que este movimiento que surge con los colonos medianos y pequeños, ¿no es cierto?, muchos gringos, muchos criollos que en su tiempo habían venido de las provincias de Corrientes, etcétera, a cosechar algodón y se fueron radicando en el Chaco y se hicieron pequeños productores, etcétera. Ese es el nucleamiento fundamental que formó parte de las ligas agrarias. Una población dinámica, productivamente muy fuerte, ¿no es cierto?, que tenía en ese momento las cooperativas como herramienta para defender los precios de la producción, para obtener insumos, digamos, más baratos comprando en forma cooperativa, ¿no es cierto? Las cooperativas no solamente comercializaban